Vamos a hacer el trabajo de la función exponencial de manera similar a como hicimos las otras funciones. Graficamos y a partir del gráfico contestamos. Aquí tengo una función de la forma 3 elevado a x y una tabla de valores escogidos previamente entre 0 y 3. Entonces si yo calculo 3 elevado a 0, eso es 1. Si el x vale 1, 3 elevado a 1, 3. Y 3 elevado a 2, 9. 3 elevado a 3, 27. No, este número es muy grande, así que no lo vamos a considerar. Si vale menos 1, 3 elevado a menos 1, eso es un tercio. 3 elevado a menos 2, un noveno. Y 3 elevado a menos 3, un 27avo. Entonces, si queremos graficar esto, asumamos nosotros que aquí está el origen. Eje X, eje Y. Entonces vamos ubicando los valores. Tenemos el menos 1, menos 2, menos 3. Este es el menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2 y 3. Entonces dice, para el menos 3 vale 1 partido en 27. Eso es 0,000 algo, un punto por ahí, bien cercano al eje X. Después un noveno, también un punto bien cercano al eje X. Un tercio, ya es un poquito más arriba. La tercera parte del cuadrado, por ahí más o menos. Para el 0 vale 1, ahí. Para el 1 vale 3, 1, 2, 3. Y ahí ya se dispara, ¿ves? Para el 2, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se nos va hacia arriba. Entonces el gráfico de esta función viene pegadita al eje X y comienza a subir lentamente y después se dispara exponencialmente hacia arriba. Y ese sería el gráfico de la función f de x 3 elevado a x. El dominio R. Siempre va a ser R porque yo puedo reemplazar cualquier número acá, positivo o negativo, lo puedo calcular siempre. Y además vemos que el gráfico, mientras más hacia el infinito vamos, se usa el eje X. Y acá también se usa el eje X, entonces el dominio es R. El recorrido. El gráfico usa solamente desde el 0 hacia arriba, pero no está incluido el 0. Esta recta no está incluida, nunca la toca. Esta es una asíntota. Esta es una asíntota. O sea, en este caso la asíntota sería el eje X. Por lo tanto, el recorrido iría desde el 0 al infinito, sin incluir el 0, sin incluir el infinito. Intercepto. Intercepto al eje X no existe, no lo intersecta. Intercepto al eje Y sería este punto que está acá, 0,1. Y si no lo sabemos, lo buscamos igualando la función, reemplazando el valor x o despejando el x, ahí vemos, según la pregunta. Pero ahí está, ¿ves? Entonces tenemos el gráfico de la función exponencial, tenemos el dominio, el recorrido e intercepto. Ya, ahora aquí hay una cosa importante. Si en vez de que esta función, en vez de 3, hubiera sido 10 elevado a x, ¿sí? Hubiera sido f de x igual 10 elevado a x. Entonces, ¿qué habría ocurrido con la tablera? Los números habrían sido distintos. Por ejemplo, cuando el x vale 0, sería 1. Cuando el x vale 1, sería 10. Cuando el x vale 2, sería 100. Y acá, cuando vale menos 1, sería un décimo, un centésimo, un milésimo. Entonces, si yo grafico eso, la diferencia se ve en esta parte de acá nomás, no acá. Porque fíjense ustedes, en el menos 3 es un milésimo, o sea, más chico que este todavía, está más cerca del eje X. Aquí en vez de un noveno sería un centésimo, está más cerca también. Pero por ejemplo, para el 0 sigue siendo el 1. Y después para el 1 es 10 y se va más rápido. Entonces el gráfico de esta sería también igual que esa, pegadita, pegadita, pegadita al eje X. Y después empieza a subir acá, pero aquí se va mucho más rápido hacia arriba. Pero la gráfica va a ser siempre la misma. Y lo más importante es que todos pasan por este punto, 0, 1. Entonces este va a ser nuestro punto de referencia. ¿Se acuerdan que cuando vimos la cuadrática y el valor absoluto y todo, teníamos un punto que movíamos derecha, izquierda, arriba, abajo? Bueno, aquí este va a ser el punto que vamos a mover, el 0, 1.
a la derecha, a la izquierda, para hacer el gráfico más rápido. Porque el gráfico siempre va a ser igual. La única diferencia está en que uno sube más rápido, otro sube más lento, pero en definitiva es lo mismo prácticamente. Entonces vamos a usar ese gráfico como base y el 0,1 como base para irlo moviendo derecha, izquierda y hacer los gráficos. Ahora, la ecuación de la asíntota va a ser siempre la recta que está una unidad abajo. ¿Ven? Ahí está el 0,1, baja 1. Entonces, si aquí yo tuviera que sacar la asíntota, ecuación de la asíntota, diríamos en este caso que es y igual 0, que es lo mismo que eje x. A ver, aquí ahora cambiamos la función, pero lo que hay que hacer es lo mismo. Ya dijimos que el gráfico de la función exponencial viene pegadita al eje x, pasa por el 0,1 y se va hacia arriba. Y este punto es el que nosotros vamos a mover, es el punto referencia. Ya, y esto dice x menos 4, o sea, se mueve 4 a la derecha. Entonces, si está aquí, 1, 2, 3, 4, va a quedar acá. Más 3, sube 3, 1, 2, 3. Entonces, aquí va a quedar el punto referencia. Este punto referencia que teníamos ahí, ahora está acá. Y nosotros sabemos que una unidad abajo está la asíntota. Ahí está la asíntota. ¿Y el gráfico cómo iría? Iría pegadito a la asíntota y después pasa por este valor y se va hacia arriba. Entonces, vamos viendo. El gráfico, ahí está el gráfico. Dominio, R. Eso no hay nada que pensar, va a ser siempre R. Recorrido, ese sí hay que ver. El recorrido se está ocupando desde aquí para aquí. Aquí está el eje X. Entonces está 1, 2, 3. Entonces está del 3 hacia arriba. Por lo tanto, el recorrido sería desde el 3 al infinito. El gráfico se mueve hacia allá. Después, ¿qué tenemos? Intercepto. Intercepto al eje X no existe porque el eje X está por aquí abajo. No existe. Intercepto al eje Y. Sí, aquí ahí estaría el intercepto al eje Y. Ya, y ese valor, ¿cómo lo encontramos? Lo encontramos preguntándonos cuánto vale la función cuando x vale 0. O sea, f de 0. ¿Cuánto es f de 0? Es 2 elevado a 0 menos 4 más 3. Esto es 1 partido por 2 a la cuarta, que es 16, más 3. 48 más 1, 49 partido por 16. Por lo tanto, el intercepto al eje Y sería 0,4916. Eso es 3 por 6, 18, poco más de 3. Y ahí estamos, ¿ves? 1, 2, 3, poco más de 3. Y ahí tenemos el intercepto. Y la ecuación de la asíntota, la ecuación de la asíntota es esta recta, que corta en el 3. 1, 2, 3. Por lo tanto es y igual 3. Aquí tenemos otra función, g de x igual 5 elevado a x menos 2. Esto me está indicando que solamente baja 2 unidades, porque este que indica que se mueve derecha e izquierda no tiene nada, así que no se mueve. Entonces el punto de referencia, que era este, el 0,1, no se va a mover ni para la derecha ni para la izquierda, pero va a bajar 2 unidades en el eje Y. 1, 2, va a quedar aquí el punto de referencia. Y la ecuación de la asíntota está 1 más abajo, entonces la asíntota viene ahí. Esta sería la asíntota. Y la ecuación la vamos a ver inmediatamente. 1, 2, este punto es el menos 2. Entonces la ecuación de la asíntota es y igual menos 2. O y más 2 igual 0. Y tenemos la ecuación de la asíntota. Y la gráfica iría así. Va pegado a la asíntota y sube lentamente y de ahí se va al infinito. Y ahí estaría el gráfico. El dominio, ya hemos dicho R. En este caso no hay que pensar nunca el dominio, siempre es R. El recorrido, aquí sí, el recorrido vemos que está ocupando desde aquí hacia arriba, desde el menos 2. Por lo tanto sería desde el menos 2 al infinito. Los interceptos. Intercepto al eje X, sí, lo tenemos. Este punto que está ahí. ¿Y ese cómo lo encontramos? Igualando el y a 0. Entonces decimos 0 es igual 5 elevado a x menos 2. 2 igual 5 elevado a x. Y eso es logaritmo en base 5 de 2. Y ahí tenemos el intercepto, ¿ves? 5 elevado a x igual 2.
Por lo tanto, el intercepto al eje X es logaritmo en base 5 de 2, 0. Ahora, si queremos sacar el número decimal, vamos a la calculadora y colocamos logaritmo de 2 partido por logaritmo de 5 y nos va a dar el número decimal que tendría que ser menos que 1. Ya, pero ahí tenemos el intercepto al eje X. El intercepto al eje Y también ahí. Sería este punto, que es el punto de referencia, o sea, 0 menos 1. ¿Y qué más? Nada más, ahí está. Ejercicio número 4. Ahora la base es una fracción. Vamos a hacer una pequeña tabla aquí primero, XY, donde vamos a poder encontrar algunos puntos. Entonces, por ejemplo, si partimos con el menos 3 hasta el 3, vamos viendo. 1/2 elevado a menos 3 lo va a dar vuelta, y 2 al cubo, 8. 1/2 elevado a menos 2, 2 elevado a 2, 4. Elevado a menos 1, 2. Elevado a 0, 1. Elevado a 1, 1/2 elevado a 1, 1/2. 1/2 elevado al cuadrado, 1/2 por 1/2, 1/4, 1/8. Y ahí tenemos los valores. Entonces, si graficamos, ¿qué ocurre? Mira, para el menos 3, menos 1, menos 2, menos 3, no me da, pero por ahí arriba. Ya no lo vamos a considerar. Para el menos 2, menos 2, 4. 1, 2, 3, 4. Estamos ahí. Para el menos 1, 2. 1, 2. Ahí está. Aquí está el origen. Para el 0, 1. ¿Ves? Pasa por el 0, 1 también. Para el 1, 1/2. Está en la mitad. Para el 2, 1/4. En la mitad de la mitad. Para el 3, 1/8. En la mitad de esto. Y así se va acercando, acercando, acercando. Entonces el gráfico viene desde el infinito, porque el menos 3 no lo usamos, pero viene desde arriba. Y hace lo mismo, pero hacia el otro lado. Y ahí sigue pegadito el asíntota. La que nosotros teníamos venía pegado acá y se iba hacia arriba. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque ahora la base es una fracción, un número menor que 1. Cuando el número es menor que 1, ocurre eso. Al revés. Ya, pero ahí está el gráfico. Entonces ahora vamos viendo. Dominio R. Recorrido. Recorrido, el gráfico se acerca al eje y no lo toca y va al infinito. O sea, va del 0 al infinito. Intercepto. Intercepto al eje X no existe. Porque esto se acerca, se acerca, se acerca, pero nunca lo toca. Intercepto al eje Y, el punto de referencia. El 0, 1. Ecuación de la asíntota. Asíntota. La asíntota sería esta recta que está aquí. Que es donde se acerca la curva. Y eso es el eje X. O sea, la asíntota sería Y igual 0. Por conveniencia para el gráfico vamos a ubicar aquí el origen. Porque el punto de referencia, que es el que está acá, el 0, 1, se va a mover 2 para la derecha y 4 hacia abajo. Entonces, 2 para la derecha, 1, 2, 3, 4 para abajo, va a quedar aquí. Ahí va a quedar el punto de referencia. Y 1 más abajo está la asíntota. Entonces la asíntota está pasando por el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. O sea, es Y igual menos 4. Esa sería la ecuación de la asíntota. Y el gráfico de la función viene desde el infinito y baja y baja y baja y después se va aquí y se acerca a la asíntota, pero nunca la toca. Algo así sería el gráfico. Ahora, el dominio R. El recorrido. Aquí estamos en el menos 4. Se acerca al menos 4, pero nunca lo toca. Entonces sería del menos 4 al infinito. Sin incluir el menos 4. Tampoco el infinito. Intercepto. Intercepto al eje Y. O al eje X. Da lo mismo. Hagámoslo al eje X primero. Intercepto al eje X. Al eje X reemplazamos el Y por 0. ¿Cierto? Al eje X reemplazamos el Y por 0. Entonces, ¿qué decimos? Decimos
0 es igual a 2 tercios elevado a x menos 2 menos 4. Despejamos. 4 es igual a 2 tercios elevado a x menos 2. ¿Y eso qué sería? Sería logaritmo en base 2 tercios de 4 igual a x menos 2. Y este pasa sumando y sería logaritmo en base 2 tercios de 4 más 2. Por lo tanto, el intercepto al eje x sería ese número, logaritmo en base 2 tercios de 4 más 2, 0. Y si queremos sacar el intercepto al eje y, porque esta curva sube, 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 en algún momento va a cortar al eje y. Eso es cuando x vale 0. Entonces el intercepto al eje y reemplazamos x por 0. Entonces sería 2 tercios elevado a 0 menos 2, menos 2, menos 4. Da vuelta. 3 medios. 3 medios al cuadrado, 9 cuartos, menos 4. Y estos son 16. Entonces sería 9 cuartos, 16, 9 menos 16, 7. Menos 7 cuartos. Negativo. O sea que en realidad el gráfico lo corta por acá. Entonces este gráfico en verdad es un poco más así. Y ahí está el intercepto, por eso que dio negativo, menos 7 cuartos. O sea, el intercepto al eje y es 0, menos 7 cuartos. Realmente vamos a graficar una función para que vean el tema de la simetría. ¿Se acuerdan que cuando teníamos funciones con un signo menos, por ejemplo en las parábolas, en las cuadráticas, en vez de que abriera así, abría para el otro lado? El valor absoluto, en vez de hacer así, hacía acá. Y todas las funciones quedaban al revés, ¿verdad? Había una simetría. Bueno, aquí también existe una simetría, pero esa simetría es respecto de la asíntota. Entonces, vamos a hacer cuenta que ese menos no existe y vamos a ubicar la función sin el menos, lo que venimos haciendo con todas las anteriores. Entonces, este me indica que el punto de referencia se va a mover 3 para la izquierda. Aquí está el punto de referencia, el 0, 1. Entonces se mueve 3 a la izquierda, 1, 2, 3 y 3 hacia abajo, 1, 2, 3. Y aquí va a quedar el punto de referencia. Y 1 más abajo tenemos la asíntota. Esta es la asíntota cuya ecuación en este caso es 1, 2, 3 y igual menos 3. Entonces si fuera el gráfico natural sin el menos, esto iría así. Pegadito, pegadito, pegadito y de ahí para arriba. Ese sería el gráfico de 4 elevado a x más 3 menos 3. Pero esta tiene un menos, entonces el gráfico es simétrico a esto. Entonces si el gráfico va así, el otro debiera ir así. Entonces el punto de referencia, el simétrico, sería este que está aquí. Y la gráfica vendría pegadita a la asíntota y de ahí se va para abajo. Y si miramos las dos curvas son simétricas. Y esta corresponde al m de x, que es menos 4 elevado a x más 3 menos 3. Así que cuando tengamos que graficar funciones exponenciales que le anteponemos el menos, básicamente ubicamos la positiva nueva, la asíntota, y después simétricamente tiramos la que nos están pidiendo. Ya, y ahora contestamos las preguntas. Entonces el gráfico sería este. Dominio. El dominio ya dijimos, es siempre R. El recorrido. Esta función va desde este valor que es el menos 3 hacia abajo. Entonces sería desde el menos infinito hasta el menos 3 sin incluir. Intercepto. Intercepto al eje X no, porque el eje X está por ahí arriba. No existe. Intercepto al eje Y, sí, en algún momento va a intersectar al eje Y acá. Y eso es cuando X vale 0. Entonces reemplazamos X0. Entonces calculemos M de 0. Entonces sería menos 4 elevado a 3. Menos 3. Esto es 64. Menos 64 menos 3, menos 67. Por lo tanto, el intercepto al eje Y es 0, menos 67. Entonces, 0, menos 67. Que aquí en el gráfico no se ve porque está muy, muy, muy abajo. A ver, aquí tenemos otro distinto. Primero que es fraccionario, menor que 1 y negativo a la vez. Nosotros ya sabemos que el fraccionario viene así y se acerca, ¿cierto? Hacia acá. No como el cuando es mayor que 1, que lo hace así. Cuando es mayor que 1 va ahí, cuando es menor que 1 va acá. Ya.
Y como es negativo, entonces esto va a ser simétrico a la asíntota. Veamos dónde queda la asíntota. Aquí está el punto de referencia, el 0, 1, por donde pasa el original. Y se mueve 2 para la derecha y 1 hacia arriba. Entonces 2 para la derecha y 1 hacia arriba. Aquí va a quedar el punto de referencia. 1 más abajo tenemos la asíntota. Entonces aquí tenemos la asíntota, cuya ecuación es 1. Y igual 1. Ya, y el normal para la fraccionaria sería un gráfico que vendría así acá. Pero como está negativo, entonces vendría así para allá. Entonces el simétrico de este estaría acá. Por ahí tiene que pasar. Entonces vendría la curva así y se va para allá. Y este sería el gráfico de n de x. Y si lo hiciéramos positivo, entonces el positivo vendría así. Ese sería 1/3 de x menos 2 más 1. ¿Y este qué es lo que es? Este es menos 1/3 x menos 2 más 1. ¿Ve? Entonces son simétricas ambas a la ecuación de la asíntota. Bien, dominio. R. Recorrido. El recorrido de esta función llega hasta el 1, del menos infinito al 1, sin incluir. Intercepto. Intercepto al eje X. Intercepto al eje X, reemplazamos 0 igual menos 1/3 x menos 2 más 1 y despejamos. Entonces esto me queda 1/3 de x a la menos 2 igual a 1. Entonces para que esto sea 1, esto tiene que ser 0, porque 1/3 lo hago 0 da 1, y para que esto sea 0, x vale 2. Por lo tanto, el intercepto es 2,0. Que es... no había para qué hacerlo, porque aquí está marcado, ¿eh? Porque ahí está el eje X. Ya, bueno, estoy cansado. Ahí está el eje X y ahí va la curva y cortada en el 2,0, pues ahí está el intersecto, no había para qué hacerlo. Pero bueno, ahí está la demostración matemática. Y ahora el intercepto al eje Y, se supone que esto sigue, en algún momento va a cortar al eje Y, ese se reemplaza el X por 0. Entonces, para sacar el intercepto al eje Y, reemplazamos X por 0. Entonces sería n de 0. Y eso es menos 1/3 elevado a 0 menos 2 más 1. El menos 2 da vuelta. Y 3 al cuadrado es 9. Menos 9. Y menos 9 más 1, menos 8. Por lo tanto, el intercepto al eje Y es 0, menos 8.